nosotros somos de la Universidad Autónoma de Guerrero de la Facultad de Medicina. Somos del grupo 501, equipo número 4, integrados por Almazán Hernández Brian Alexis, Aquino Chávez Keila, Hilario Severiano Citlali, Loesa Ramírez Gabriela y Martínez Andraca Ofir Galilea. Les vamos a hablar sobre tiroiditis. Bueno, la tiroiditis es un grupo heterogéneo de padecimientos de la glándula tiroides, secundarios a un proceso inflamatorio. Como también tiene diferentes manifestaciones clínicas, como por ejemplo se puede presentar como eutiroidismo o disfunción tiroidea, que puede ser transitoria o definitiva. También la prevalencia oscila desde una enfermedad poco frecuente hasta una causa más común de hipotiroidismo en el adulto. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los diferentes tipos de tiroiditis que hay con su etiología. Principalmente tenemos la tiroiditis aguda infecciosa. Este es un proceso inflamatorio de la glándula tiroides generado por agentes microbianos como bacterias, también puede ser micobacterias, hongos, protozoarios y hasta parásitos. En la mayor parte de los casos su evolución puede ser aguda, también crónica, y depende de la gravedad, este proceso puede ser inflamatoria, supurativa o no supurativa. Bueno, a continuación la tiroiditis subaguda o de Kerbein. Esta de igual manera es un proceso inflamatorio que puede aparecer de manera espontánea en la glándula tiroides. Su naturaleza es benigna y su causa probable es viral. Esta puede ocasionar alteraciones en la función tiroidea, pero no deja secuelas. En cambio, la tiroiditis autoinmunitaria se va a dividir en dos enfermedades. Una es la enfermedad de Graves y la otra es la tiroiditis de Hashimoto. Esta tiroiditis afecta de 2 a 4% de las mujeres y solo el 1% de los varones. Estas dos enfermedades, la de Graves y la de Hashimoto, se caracterizan por infiltración de la glándula tiroidea por linfocitos T y B, que van a ser reactivos a antígenos tiroideos y por la producción de anticuerpos antitiroideos que, de acuerdo con el tipo que se infiltran, van a desarrollar las dos enfermedades, ya sea la de Graves o la de Hashimoto. La de Graves es hipertiroidismo y la de Hashimoto es hipotiroidismo. Bueno, a continuación la tiroiditis silenciosa o indolora. Esta va a ser una variante de la tiroiditis Hashimoto con las características que anteriormente ya se mencionaron. Entre su cuadro clínico va a tener un tirotoxicosis transitorio similar a la tiroiditis subaguda, pero esta no va a tener dolor. La tiroiditis posparto, esta va a ser una enfermedad inmunitaria tiroidea que se va a presentar desde el primer año del posparto solamente en mujeres que no refieren disfunción tiroidea previa. La mayor parte de los casos son transitorios. Bueno, y la tiroiditis de Riedel es una enfermedad rara, caracterizada por proliferación con fibrosis extensa que involucra la glándula tiroides. Su etiología es desconocida. Finalmente tenemos tiroiditis de causas diversas. Una de ellas puede ser a causa de fármacos. La administración de ciertos fármacos producen tiroiditis y a causa de eso pueden ocasionar una disfunción en la glándula tiroidea. Esta es una enfermedad transitoria y no sucede en todos los casos. Esta tiroiditis es una variante de la tiroiditis autoinmunitaria. ¿Qué pasa en un paciente con una tiroiditis? Bueno, podemos observar una glándula normal que muestra un fenómeno inflamatorio, llevando una inflamación por diferentes razones marcada en los folículos tiroideos, destrucción de estos. Puede haber también un aumento en la destrucción de la tiroglobulina y aumento de la liberación de hormonas tiroideas, tanto en tiroxina como en triiodotironina. Y como podemos ver en la diapositiva, puede presentarse un incremento del tamaño de la glándula. Este aumento de la circulación de las hormonas tiroideas va a llevar a un fenómeno de tirotoxicosis que en algunos de los casos puede ser dolorosa.
Si nuestro paciente presenta síntomas de tirotoxicosis y en cuestión de semanas presenta síntomas y signos de hipotiroidismo, tales como la retención hídrica, la bradicardia, disfonía, bradilalia, alteración de los reflejos con hiporreflexia, intolerancia al frío, que en vez de tener la piel caliente y húmeda, en la tirotoxicosis la va a tener fría, seca, muy filtrada, con pérdida de los anexos cutáneos. Y muchos pacientes de forma espontánea van a volver a estar estables con el transcurso de unos meses. Entonces, ¿qué pasa? Ya se hizo mención que teníamos una fase de tirotoxicosis debido a la inflamación que se presentaba dentro de la glándula y liberación de las hormonas tiroideas, el cual esta liberación puede ser tan marcada que al final van a quedar depletados los depósitos dentro del folículo tiroideo. Entonces, el paso que sigue es la aparición de un hipotiroidismo, que generalmente la fase de tirotoxicosis dura alrededor de 1 a 2 meses e incluso a veces hasta 3 meses. Después de ello, es probable que entre una fase de hipotiroidismo, que puede durar entre 6 a 9 meses o a veces un poco más, y en la mayoría de los casos el paso siguiente es una evolución de eurotiroidismo. Así que en algunos pacientes se puede presentar la fase de tirotoxicosis sin una evolución a hipotiroidismo. A medida que se recupera de los folículos y que aumenta la síntesis y la secreción hormonal progresivamente, el paciente va a quedar en una fase de eutiroidismo. Y en un porcentaje pequeño de los pacientes no habrá evolución de hipotiroidismo y mucho menos de eutiroidismo, sino que va a quedar con una forma definitiva de hipotiroidismo, sobre todo los casos que van a tener una enfermedad autoinmune contra la glándula tiroides. El cuadro clínico se comienza con un cuadro agudo de catarro, malestar general, anorexia, mialgias, astenia y febrícula. Los síntomas sistémicos persisten durante las primeras semanas. Posteriormente aparece dolor cervical, que es el rasgo más característico de la tiroiditis, ya que se irradia a la mandíbula, occipucio y oído. El dolor suele afectar a todo el tiroides y se agrava con la tos. En la exploración física del paciente, en situaciones normales, el tiroides normalmente no es visible y no siempre se palpa. Se habla de bocio cuando con la palpación se delimitan los lóbulos laterales mayores que las falanges distales de los dedos pulgares de los pacientes. La exploración física del paciente comienza inspeccionando el cuello de frente y lateralmente. Se buscan masas, dilataciones venosas o cicatrices quirúrgicas. La palpación se realizará mejor situándose detrás del paciente y con ambas manos alrededor del cuello. Se limitarán cada uno de los lóbulos con los pulplejos de los dedos, utilizando como referencia el cartílago cricoides. Debemos fijarnos en la forma, tamaño, consistencia, sensibilidad y movilidad mientras el paciente deglute. En los métodos de diagnóstico de tiroiditis podemos hacerlos con laboratorio, gammagrafía, ecografía y pruebas de imagen. En los laboratorios, el hemograma mostrará la leucocitosis características de la infección bacteriana, así como la presencia de los reactantes de fase aguda. En la gammagrafía, lo característico es la presencia de un nódulo frío. En la ecografía, ayuda a detectar la localización de quistes o abscesos y, sobre todo, proporciona la información necesaria para llevar a cabo la punción y aspiración con aguja fina. Y en las pruebas de imágenes son útiles para detectar edema de la zona afectada y desviaciones traqueales. En el caso de sospechar aire, habrá sospecha de que la infección está causada por gérmenes anaerobios. Pasando al diagnóstico, primero tendremos la tiroiditis crónica linfocítica o tiroiditis de Hashimoto. En las pruebas de laboratorio se debe medir la concentración circulante de la tirotropina y si esta está alterada se añadirá la determinación de tiroxina libre. Su resultado nos reflejará el estado funcional de la glándula y si tenemos tirotropina normal se denominará eutiroidismo y si la tirotropina está elevada será hipotiroidismo. Bien, esto será subclínico si la tiroxina está normal o clínico si la tiroxina está baja. Y en el hipotiroidismo no suele ser necesario conocer el valor de la tirotonina para hacer el diagnóstico. Si bien estos estudios son patognómicos, en la práctica el diagnóstico lo proporcionan títulos altos de antitiroperoxidasa en un 90% y la antitransglutaminasa en un 50%. Y en las pruebas de citología se hará un aspirado que contenga células propias de la infiltración linfocitaria. En este se observarán células de Hortel 1 y 2. En las pruebas histológicas o de histología, esta nos revelará el diagnóstico de certeza. En esta encontraremos infiltrado característico con linfocitos, macrófagos y células plasmáticas, así como presencia de centros germinales.
Es también frecuente observar células foliculares con el rasgo oncocítico o células de Hurtle y es escaso coloide, o sea, habrá muy poco. La evolución conduce progresivamente a la atrofia de los folículos y ocasiona fibrosis, la cual nos llevará a fase de tiroiditis atrófica 1 o ya sea 2. Bien, el tratamiento es principalmente con levotiroxina. Cuando se alcanzan valores de tirotropina por encima de 10 unidades por mililitro. Bien, el objetivo del tratamiento es normalizar los niveles de tirotropina 1 y 2. Para el diagnóstico de la tiroiditis aguda, se harán pruebas de laboratorio como hemograma y hemocultivo. En el hemograma encontraremos leucocitosis características de alguna infección bacteriana, así como la presencia de los reactantes de la fase aguda, que son elevación de la velocidad de sedimentación globular o de la proteína C reactiva. Mientras tanto, la tiroxina como la triotironina serán normales. Y los hemocultivos pueden ser positivos en solo una minoría sustancial de pacientes. También suelen usarse estudios de gamografía, pero que solo eso nos darán la presencia de un nódulo frío. Más adelante les explicaré cómo se ven estos estudios. También suele usarse lo que es la ecografía. Esta nos ayudará a detectar la localización de quistes o abscesos y sobre todo proporcionará la información necesaria para llevar a cabo una punción y aspiración con aguja fina. Esto tiene un objetivo de poder realizar estudios citológicos y microbiológicos con tinción de Gram y así cultivarlos. También se usan pruebas de imagen como son la radiografía simple o la tomografía computarizada de cuello. Estas serán útiles para detectar edema de la zona afectada o desviaciones traqueales. Y a veces se detecta aire en estas pruebas y esto nos dará que la enfermedad es causada por gérmenes. Pasando al tratamiento, será con terapia antibiótica y se basará principalmente en los hallazgos microbiológicos. Y en caso de que no se disponga de cultivos y antibiogramas, pues se emplearán antibióticos de amplio espectro. Pasando al diagnóstico de la tiroiditis aguda de Kerwin, este será mediante la clínica, especialmente porque hay presencia de dolor cervical y será lo suficientemente característico para alcanzar una alta sospecha diagnóstica, además de las exploraciones complementarias que nos ayudan a confirmar la sospecha clínica. Y en los análisis de laboratorio, durante las fases iniciales tendremos que la tiroxina libre y la tiroglobulina mostrarán valores elevados, mientras que la tirotropina estará disminuida. También encontraremos una franca elevación en la velocidad de sedimentación globular y también puede haber leucocitosis. Y en pruebas histológicas habrá destrucción de folículos, bandas de fibrosis, extravasación de coloides e infiltración por linfocitos, que se agruparán formando células gigantes multinucleadas, que es típico de esta enfermedad. Y ya con el tiempo aparecerá fibrosis y áreas de regeneración hasta que se solucione el cuadro. Pasando al tratamiento, la enfermedad suele ser autolimitada y el tratamiento en la fase inicial es simplemente sintomático. Y solo se recetan antiinflamatorios como el ácido acetilsalicílico cada 8 horas. En la tiroiditis silente o indolora, el diagnóstico se llevará mediante análisis de laboratorio. Y al igual que en la tiroiditis de Kerwin, dependiendo de la fase de la enfermedad, se encontrarán las hormonas propias de la fase de tiroxicosis, que serán eutiroidismo o hipotiroidismo. Mientras que en el hemograma pueden aparecer leucocitosis e hiperproteinemia. También los valores de yoduria aumentarán de a 4 o 5 veces por encima del valor normal. Y en su tratamiento, la tiroiditis silente no suele requerir algún tipo de medicación, aunque en casos severos puede hacerse uso de AINES. Pasando a la tiroiditis de Riedel o tiroiditis fibrosa, su diagnóstico será mediante análisis de laboratorio, los cuales nos dirán que la función tiroidea puede estar normal o también puede estar disminuida. Se mide principalmente la tiroglobulina y la BCG, que a veces suelen ser normales. También puede encontrarse una ligera leucocitosis y valores elevados de G4 en suero. Otro método de diagnóstico es el examen histológico. En este existen 4 criterios para establecer el diagnóstico. Y el primero es la presencia de un proceso inflamatorio en la tiroides. El segundo es que el infiltrado no debe contener células gigantes, folículos linfoides ni granulomas. El tercero, en este debe haber evidencia de flebitis oclusiva y en el cuarto no debe haber rasgos de malignidad. Bien, pasando al tratamiento, es principalmente quirúrgico, ya que el proceso médico es crónico que puede durar hasta varios meses.
y solo se basa en la administración de corticoides. El tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento de elección, es cuando la tiroidectomía total no es posible y se suele realizar histectomía para liberar la presión al tejido conectivo. Bien, y para la tiroiditis por amiodarona el diagnóstico será mediante estudios de laboratorio, el cual medirá la tiroxina y la tirotropina, las cuales reflejarán la disfunción tiroidea. También se utilizan pruebas de imagen como gamografía y la ecografía que ayudan al diagnóstico diferencial entre los dos tipos de tirotoxicosis por amiodarona. Pasando al tratamiento de esta, principalmente es prevención, en la cual debe medirse la tirotropina cada 2 o 3 meses y posteriormente cada 3 a 6 meses antes de comenzar el tratamiento. Bien, si existe tirotoxicosis, mientras llegan los resultados que permiten distinguir los dos tipos, se debe iniciar tratamiento con metamizol y prednisona. Pronóstico: tiroiditis subaguda. Por lo general se resuelve por completo y de manera espontánea en el transcurso de semanas o meses. En ocasiones la enfermedad puede empezar a resolverse y después a empeorar de manera repentina. A veces afecta primero un lóbulo de la glándula tiroides y después el otro, tiroides migratoria o reptante. Rara vez la evolución puede extenderse durante varios años con brotes repetidos de la enfermedad inflamatoria. Tiroides crónica. En la tiroides crónica no va a haber tratamiento. La tiroides de Hashimoto por lo general progresa desde bocio e hipotiroidismo subclínico hacia hipotiroidismo manifiesto al cabo de muchos años. En casos graves, el mixedema y el coma mixedematoso pueden ser el resultado final de la enfermedad no tratada. Con terapia con T4, el bocio por lo general se resuelve, aunque no necesariamente por completo, y los síntomas de hipotiroidismo se revierten, dado que la tiroides de Hashimoto puede formar parte de un síndrome de enfermedades autoinmunitarias múltiples. Es necesario vigilar al paciente respecto a otras enfermedades autoinmunitarias, como anemia perniciosa, insuficiencia suprarrenal y diabetes mellitus tipo 1. Caso clínico. Mujer de 53 años que acude a consulta muy preocupada porque presenta desde hace 8 días fiebre de predominio vespertino de 38 grados, astenia intensa y aporta una analítica con alteración de la velocidad de sedimentación globular. Previamente a las 48 horas del inicio del cuadro clínico, había visitado un médico particular, el cual la exploró descartando patología grave y le solicitó una analítica. La paciente, al recibir la analítica a los 6 días del inicio del cuadro clínico, acude al centro de salud por la persistencia de los síntomas. En la analítica realizada se observa hemograma con fórmula y recuento dentro de la normalidad, bioquímica general, perfil hepático y coagulación sin alteraciones y una velocidad de sedimentación globular de 110 milímetros por hora. La enferma tiene síntomas intensos de ansiedad por el miedo y sospecha de tener una posible neoplasia oculta, ya que su madre murió recientemente de cáncer de mama. En la anamnesis, además de los síntomas reseñados anteriormente, refiere molestias en la zona anterior del cuello y en ocasiones una sensación mal definida de presión en la región precordial. No tiene ningún antecedente médico de interés ni toma fármacos de forma habitual. En la exploración física destaca nerviosismo y angustia, hiperhidrosis en palmas, frecuencia cardíaca 90 latidos por minuto, cabeza y cuello, arterias carótidas con latido normal y simétrico, palpación de la cara anterior del cuello dolorosa, glándula tiroidea aumentada de tamaño con predominio del lóbulo derecho, el cual presenta a la palpación una consistencia heterogénea. Se explica a la paciente que el proceso que presenta tiene características de corresponder a una enfermedad aguda, que puede ser debida a diferentes procesos: inflamación de la glándula tiroidea, infección vírica o el debut de alguna enfermedad autoinmune. Se repite la analítica con hemograma, velocidad de sedimentación globular, hormonas tiroideas, tiroxina y hormona estimulante del tiroides. Se inicia un proceso de incapacidad laboral transitoria por la sintomatología incapacitante que tiene la paciente. Se realiza una aproximación diagnóstica de la tiroiditis subaguda y como tratamiento se pauta inicialmente diclofenaco 50 miligramos cada 8 horas para controlar los síntomas. Evolución y seguimiento. A los 10 días acude al centro de salud con las nuevas pruebas complementarias solicitadas y otras que aporta realizadas a petición de su médico particular. La paciente continúa presentando sintomatología de malestar general, fiebre, nerviosismo, hiperhidrosis y astenia intensa, con escasa respuesta al tratamiento pautado. La exploración física no muestra ningún cambio respecto a la realizada previamente, excepto una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto. El resultado de las nuevas pruebas complementarias realizadas es el siguiente: hemograma con fórmula y recuento sin alteraciones patológicas, velocidad de sedimentación globular 120 milímetros por hora,
hormonas tiroideas 524.8, tiroxina libre 26.16, hormona estimulante del tiroides 0.01, mamografía tiroidea según técnica convencional, se evidencia un bloqueo de captación sin que se logre visualizar parénquima tiroideo. En el estudio inmunológico, los anticuerpos antiglobulina 32. Se explica a la paciente que la enfermedad que presenta puede corresponder a una inflamación benigna de la glándula tiroidea, del tipo subagudo, y que la evolución es hacia la remisión total del cuadro en un periodo de tiempo entre 1 y 2 meses. Se cambia el tratamiento farmacológico por la persistencia e intensidad de los síntomas. Se administran corticoides orales, prednisona 40 miligramos por las mañanas, descendiendo 5 miligramos cada 3 días, betabloqueantes, propanolol, 10 miligramos cada 8 horas hasta nueva valoración clínica en una semana. La paciente acude a la semana comentando mejoría importante de los síntomas a las 48 horas de iniciar el nuevo tratamiento. Se continúa con el descenso de corticoides de forma más rápida y a las 2 semanas se suprimen totalmente junto con los betabloqueantes. Se repiten las pruebas complementarias al mes para valorar la respuesta al tratamiento y el resultado es el siguiente. Hemograma sin cambios respecto al previo realizado. Tiroxina libre 1.2, hormona estimulante del tiroides 5, anticuerpos antiroideos negativos y mamografía tiroidea con una distribución del radiactivo dentro de la normalidad.